Estudios Bíblicos Logos presenta El Ministerio de Jesús, capítulo 12. En esta ocasión presentamos el Sermón del Monte, primera parte. Luego de pronunciar las 9 bienaventuranzas, Jesús continuó hablando a sus discípulos y a la multitud. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús quiso poner por ejemplo los beneficios que ofrece ese compuesto de cloruro de sodio, comúnmente llamado sal, la cual tiene un uso específico, más que todo, para darle sazón a nuestras comidas. Sin la sal, nuestras comidas serían de cierta simpleza, pero en la antigüedad, se usaba mucho también para conservar las carnes de la descomposición. Pero, ¿qué conlleva a Jesús a comparar este ingrediente del hogar con la vida del cristiano? La respuesta es muy sencilla. Así como un poco de sal preserva la carne de la descomposición, de igual manera, el Evangelio viene a preservar la tierra de una total corrupción. Gracias a la misericordia y a la esperanza de una vida incorruptible por medio del Evangelio de la salvación, la tierra no es descompuesta antes de su tiempo. El cristiano hace su papel de salar la tierra, por medio de la palabra de Dios, y así será, hasta que llegue el final de los tiempos. Por eso, Dios busca de hombres que mantengan la sazón del mundo, para que nada parezca simple. En la antigüedad, los romanos pagaban a sus soldados y funcionarios públicos con una ración diaria de sal, o lo que denominaron en latín salarium, del cual deriva la palabra salario. Jesús dijo: Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Y más adelante el apóstol Pablo también nos menciona algo con respecto a este tema. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vosotros sois la sal de la tierra, haced con tus palabras, que nada quede en la simpleza. Haced con tus actos, que el hombre glorifique a Dios. Porque si vosotros os calláis, estaréis bajo los designios del enemigo, el cual te pisoteará hasta desvanecerte. Porque una sal insípida solo sirve para ser pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta analogía es similar al ejemplo de la sal de la tierra, pero visto desde otro ángulo. Así como en otro momento Jesús dijo de sí mismo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús quiere que seamos como Él, y en esto nos declara que el ser la luz del mundo significa llevar sus palabras a todos los rincones del planeta,
para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías en su libro, capítulo 9, verso 2, quien fue citado por el escritor del Evangelio según Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Una casa o una ciudad, que sea edificada sobre un monte, está visible a todos, sobre todo si miramos desde abajo. ¿Por qué Jesús buscaba siempre los picos para predicar su palabra? Porque es el lugar más apropiado para ser visto y escuchado por todos. Es más fácil que las palabras bajen, en lugar de subir. La otra referencia que hace Jesús es con respecto al almud, que es un envase con aspecto de cajón, hecho de madera, con una capacidad de aproximadamente 11 litros. Primero y principal, no están diseñados para colocar lumbreras en su interior, porque como son de madera, la luz no podría atravesarlo, y mucho menos, como dijo Jesús, debajo de ellos, ya que al taparla se apagaría la luz por falta de oxígeno. Ser la luz del mundo significa ser un foco de esperanza. Así que, el mensaje de Jesús estaba claro: ninguna voz debería quedarse callada en sus hogares, porque sería tan opaca y sin oxígeno, que a la final se apagaría. La orden es mantenerla por todo lo alto, y que llegue a todo el que se arrima. El apóstol Juan nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el apóstol Pablo nos dice también en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, que todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Mas, ahora somos luz en el Señor. Por eso debemos estar atentos también, y andar bajo la unción del Espíritu Santo, para poder discernir entre aquellos buenos ministros del Señor y aquellos engañadores, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una cosa que debe quedar bien claro, es que cuando Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, o los profetas, no se estaba refiriendo a sus decretos en específico, sino a toda la Sagrada Escritura. A todo lo que se había escrito acerca de los orígenes, antiguos patriarcas y sus ancestros, todo lo que escribieron los profetas acerca de su venida. Decir que había venido a eliminar la ley, o la Torá, y los profetas, era como decir que estaba invalidando la palabra de su Padre, sus pactos y sus promesas, que van hasta el final de los días. Jesús dijo que había venido para cumplir. ¿Cumplir qué? Cumplir la promesa que hizo Dios a Abraham, con respecto a su simiente y la bendición hacia todas las naciones de la tierra. Quizás muchos habían pensado que las palabras de Jesús, vine para cumplir, significaba que había venido para cumplir los decretos y estatutos que se les dieron a los hebreos. Es decir, sacrificios, ofrendas, expiación, leviratos, fiestas, leyes y más leyes. En realidad no, eso no fue a lo que se refirió Jesús, sino que había venido para cumplir la promesa de su Padre. Lo podemos entender mejor en este texto. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como se puede observar, aquí se logra entender de una manera más clara lo que Jesús quiso decir en relación a la ley, y que su finalidad no era venir a enseñarnos a cumplir la ley, sino a cumplir en su persona todo lo que estaba anunciado acerca de su venida a lo largo de todas las sagradas escrituras. Como bien lo dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús predicó a los judíos, y les exhortó, a que si querían vivir bajo las leyes de Moisés, y tener aceptación delante de su Padre, entonces tenían que cumplir los mandamientos. Pero mucho mejor que los escribas y fariseos, ya que eran los primeros abominadores de la ley, como bien lo dicen sus palabras. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 2 verso 13, nos dice que no eran justificados los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Esto, con respecto a los judíos. Pero es casi imposible que esto se cumpla. Pero en cuanto a los gentiles, dijo que ya no es por las obras de la ley, sino por gracia. Porque de otra manera, ¿cómo se podría justificar el resto del mundo que no pertenece al linaje de Abraham, según la carne? El pueblo gentil no necesita cumplir las leyes, ni decretos judíos para ser salvo, ya que a nosotros se nos dio la gracia, y nuestra conciencia nos dictamina lo que está bien y lo que está mal hacer. Como bien está profetizado en Jeremías 31:33. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Acerca de la ira, Jesús nos enseña que a nuestro Dios no le agrada los pleitos entre hermanos de fe. Y uno de los requisitos para presentar cualquier tipo de ofrenda ante Jehová es purificar sus corazones. Y si no has perdonado, tu ofrenda no será bien recibida por Dios. La ira es la parte contraria a la mansedumbre, a la paz y al perdón, cualidades del hombre modelo que busca a Dios. Es inevitable este tipo de cosas entre los hombres. La ira o la rabia siempre ocupa un lugar en nuestras vidas. De hecho, entre los mismos discípulos de Jesús sucederá. Es por ello que el Maestro les hace esta seria advertencia para poder controlar este grave flagelo. El apóstol Pablo les decía a los efesios en su carta que quitaran de ellos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mientras que el apóstol Jacobo el Menor nos dice en su epístola, capítulo 1, versos 19 y 20, que todo hombre debía estar presto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora bien, veamos qué alternativa ofrecía la ley para aquellos que de alguna u otra forma se querían separar de sus parejas, sin violentar las leyes y caer en el adulterio. Cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano. Y la despedirá de su casa. Jesús dijo,
si se halla alguna cosa indecente. ¿Qué cosa más indecente que el adulterio? Entonces estamos claros, que entre estas indecencias de las cuales habla Deuteronomio, no estaba el adulterio, ya que todos sabemos las consecuencias a las que conllevaba este acto. Luego podemos pensar que, entre las cosas indeseables en una mujer, que podrían conllevar a su repudio por parte de su marido, podrían ser los malos hábitos, desaseo y malas amistades, entre otros. Luego dijo Jesús: También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. De esta manera, Jesús estaba revocando la muerte para los adúlteros, descrito en la sagrada ley de Moisés. Pues, él decía, que ya no era necesario matar al adúltero o la adúltera, ya que la persona afectada, en este caso el que había sufrido la traición, tenía la potestad de darle carta de repudio a la adúltera. Jesús más adelante explicaría también que la unión matrimonial era una institución creada por el mismo Dios, desde el mismo momento de la creación. Él, respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estaba claro que Jesús no estaba de acuerdo con el divorcio. Pero en vista del altísimo grado de repudios que se dan en la humanidad, y separaciones por cualquier razón, Jesús solo aprobó el repudio por causa de fornicación, que en estos casos ya sería adulterio, como lo expresa en el siguiente texto. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Para Jesús, solo el adulterio de una de las partes podría ser una causa justa de divorcio, mas no por cualquier motivo, como sucede mucho en la actualidad. Lo de ser una sola carne con su esposa o esposo, es mientras se permanece unido en el matrimonio. Ya luego de ejercer el derecho de repudio, tal como lo expresa Jesús, esta persona es legible para unirse a otra persona que esté legalmente sin compromiso, sin correr el riesgo de entrar en el pecado del adulterio. ¿Cuántos en vuestras iglesias han llegado a los pies del Señor con varios divorcios encima? ¿Qué pues les diremos? ¿Aquí no permitimos la entrada a divorciados? Porque siendo así, las membresías de las iglesias bajarían a niveles deplorables. Si nosotros llegásemos a los pies del Señor, y nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, seremos una persona nueva en el Espíritu, porque hemos nacido de nuevo con el Señor. Y si has venido de pasar por un proceso de divorcio, eres libre de volverte a unir en matrimonio, porque te has librado del viejo hombre. Pero como diría Jesús, no peques más. ¿Condenó Jesús a la mujer samaritana? ¿Condenó Jesús a la mujer adúltera de Jerusalén? Los fariseos no lo veían tan sencillo, y lo consideraban más bien como una carga, como lo expresan en el siguiente texto. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: ¿en serio podéis soportar el estar sin una mujer y no caer en el pecado de la fornicación? Una persona eunuco, en la antigüedad,
era una persona castrada, para evitar tener relaciones sexuales. Más adelante, también se usará este término para referirse a las personas que querían preservarse en celibato. Es decir, no tener relaciones sexuales porque así lo prefieren. Luego entonces, mantener el celibato es un don de Dios, ya que no todos soportan la tentación de estar sin una mujer. Solo aquellos a quienes les es dado este don. El apóstol Pablo recomendaba a los solteros y a las viudas, en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 8 y 9, que bueno les era quedarse como él, sin pareja. Pero si no se tenía el don de continencia era mejor casarse, puesto que mejor era casarse que estarse quemando. Y si nos casamos estando en los caminos de Dios, lo más lógico es que este matrimonio sea para siempre, siendo que ninguno de los dos querrá entrar en pecado. Por tanto, el matrimonio entre creyentes debería ser para toda la vida. Uno de los divorcios más famosos de la historia sucede en el 1530, cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra obtuvo el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, de manera no conceptuada por la Santa Sede, presidida en ese entonces por el Papa Clemente VII. La finalidad del rey era para poder casarse con Ana Bolena. Este divorcio desencadenó una ruptura entre el Reino de Inglaterra y la Santa Sede en Roma, quien excomulgó al rey Enrique VIII de la Iglesia Católica, dando pie a la creación de la nueva Iglesia Anglicana, con el rey de Inglaterra como cabeza. Con el pasar de los años, de esta Iglesia Anglicana procederían varias de las iglesias evangélicas del mundo.